el periodista y activista venezolano Luis Carlos Díaz, que estuvo detenido por la policía política más de 24 horas, quedó libre la noche del martes, confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP. Un tribunal decretó la libertad condicional de Díaz, a quien le imputó un delito de instigación a delinquir, indicó el SNTP a través de Twitter. El periodista tiene prohibido salir del territorio venezolano sin autorización y estará bajo régimen de presentación cada 8 días, agregó el sindicato sin dar otros detalles. En un video divulgado en Twitter por el SNTP, Díaz dijo escuetamente que el juicio sigue su curso, no puedo dar declaraciones sobre el caso. Cerca de la medianoche y acompañado por su esposa, Naki Soto, el periodista salió del helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en Caracas, donde lo esperaban amigos, activistas de los derechos humanos y periodistas. Díaz, que trabaja para la cadena local Unión Radio, fue arrestado el lunes por miembros del SEBIN cuando se desplazaba en bicicleta por un barrio del noreste de Caracas hacia su casa, señaló en un comunicado el programa venezolano de educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Por varias horas, Díaz permaneció desaparecido hasta que en la noche del lunes su esposa supo de su paradero luego de que efectivos del SEBIN se presentaron en su residencia para realizar un allanamiento. En el registro fueron requisados 4 teléfonos móviles, 3 computadoras portátiles y un disco duro además de dinero en efectivo. PROVEA señaló que, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por los funcionarios durante el allanamiento, se esperaba que Díaz fuese procesado por delitos informáticos. La organización humanitaria, una de las principales del país, expresó que el arresto del periodista se dio luego de que en la cuenta de Twitter del programa de la televisora estatal Con el Mazo Dando, dirigido por el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se publicó un video de un espacio de Díaz. Un grupo de periodistas acudió el martes a la sede de la Fiscalía General para protestar por el arresto. Díaz es el 4º periodista detenido en Venezuela en menos de un mes. La semana pasada, el estadounidense Cody Bedle fue arrestado brevemente y luego deportado. Igual situación enfrentó a finales de febrero el reconocido periodista Jorge Ramos, quien junto a su equipo de la televisora Univision, fue retenido brevemente en el Palacio de Gobierno cuando realizaba una entrevista al presidente, Nicolás Maduro, y luego fueron deportados. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó antes el martes su preocupación por la detención del periodista venezolano y dijo en Twitter que la comisión técnica de esa dependencia que se encuentra en Caracas pidió a las autoridades acceso urgente a Díaz. La misión técnica inició esta semana una visita al país, que se extenderá hasta el 22 de marzo, para elaborar un informe que sirva de base a una posible visita de Bachelet. El arresto de Díaz fue rechazado por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, por el relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otras organizaciones humanitarias locales e internacionales. El periodista venezolano y activista por los derechos humanos Luis Carlos Díaz, de 34 años, fue detenido este lunes por la tarde por agentes del SEBIN, la policía política. Díaz, que tiene también la nacionalidad española, estuvo desaparecido más de 8 horas, hasta que, en la madrugada, agentes del SEBIN allanaron su casa, con el presente,
Se llevaron material informático y dinero y confirmaron su detención. El periodista fue trasladado a El Helicoide, la sede de la policía política. La Embajada de España en Venezuela está en contacto con la familia, a la que brinda apoyo, y con las autoridades venezolanas para tratar de aclarar los motivos del arresto. Este martes, Unión Radio Noticias, la cadena para la que trabaja el reportero, ha informado de su liberación, citando al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha subrayado que el periodista solo ha sido trasladado a un tribunal, donde se someterá a una audiencia. La detención de Díaz se produjo después de días de hostigamiento al periodista, al que el gobierno de Maduro acusa de ser un instigador del supuesto sabotaje a la red eléctrica del país. El lunes por la noche, en una alocución al país, Maduro anunció que se había detenido a 2 personas por el ataque que, según dijo, propició el apagón masivo que ha dejado sin luz a gran parte del país. La detención de Díaz, experto en combatir censuras en redes sociales, coincide con la de Giovanni Zambrano, trabajador de Corpoelec, que hace un mes denunció las condiciones del sistema eléctrico de Venezuela. A última hora de la tarde del lunes, la esposa de Díaz, Naki Soto, informó a través de su cuenta de Twitter que había perdido el contacto con el periodista a las 17:30. Cuando le dijo que iba a casa a descansar porque tenía previsto un especial nocturno en Unión Radio, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. El caso es que Luis Carlos no llegó y no me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de Unión Radio quedándose allá. Pero hace media hora me llamaron para avisarme de que lo estaban buscando porque no estaba en la emisora. Soto, junto a representantes de la ONPROVEA y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, denunció la desaparición de Díaz y llamó a concentrarse este martes por la mañana frente a la Fiscalía venezolana. Pasadas las 2 de la madrugada, una veintena de agentes de la policía política de Maduro, con armas largas, allanaron el domicilio de Díaz con el presente. Según varios testigos, el periodista dijo que había sido golpeado durante su detención. Los policías confirmaron a varias personas presentes que Díaz estaba detenido y que iba a ser trasladado a El Helicoide. El entorno del periodista, que tiene doble nacionalidad española y venezolana, había denunciado que el dirigente oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y número 2 de Nicolás Maduro, lo había calificado hacía unos días de influencer fascistoide en su programa de televisión Con el Mazo Dando. Diosdado lo implicaba en el apagón eléctrico que sufre el país desde el pasado jueves y que el gobierno de Maduro atribuye a un sabotaje. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, ha venido denunciando detenciones de informadores por parte del régimen venezolano. La semana pasada el periodista estadounidense Cody Bedle, de la cadena AB Grande C, fue liberado y deportado a EU tras pasar más de 12 horas detenido en Caracas, según informó su medio. El periodista venezolano-español Luis Carlos Díaz fue detenido por funcionarios del Servicio de Inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro y su casa ha sido allanada, informó este martes el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, SNTP. Comisión del SEBIN, Servicio de Inteligencia, confirma que el periodista Luis Carlos Díaz está detenido en ese organismo policial, dijo el SNTP en su cuenta de Twitter. En otro mensaje, el sindicato señaló que el SEBIN allanó la residencia de Díaz, se llevaron computadoras, pendrive, celulares, dinero, entre otros. A Díaz le permitieron estar en el allanamiento esposado. Relató en esos minutos que fue golpeado en su detención.
El periodista radiofónico, conocido también por estar presente en las redes sociales, fue señalado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo, por estar tras el supuesto saboteo al sistema eléctrico que tiene al país a oscuras desde el jueves pasado. Cabello difundió un video de un programa de radio de Díaz en el que ofrece consejos sobre cómo mantenerse informado y al mismo tiempo informar en medio del blackout informativo que se produce en el marco del apagón. Familiares y colegas de Díaz denunciaron que su desaparición se produjo a las 5:30, 9:30 GMT, del lunes, cuando se disponía a participar en un maratoniano programa informativo sobre el gran apagón. Naki Soto, esposa de Díaz, denunció el allanamiento a su residencia esta madrugada y pidió que la acompañen a la fiscalía a las 11 en punto local, 15:00 GMT, para pedir la libertad del periodista. Este lunes el Parlamento de mayoría opositora aprobó un estado de alarma nacional que regirá durante 30 días debido a la calamidad que atraviesa el país. El decreto fue propuesto por el jefe de la Cámara, Juan Guaidó, que en enero pasado anunció asumir funciones de presidente encargado al considerar que Maduro usurpa la presidencia por haber sido electo en unos comicios fraudulentos. El texto legislativo señala que las excusas del gobernante Nicolás Maduro están llenas de mentira y de gran cinismo, y apunta a la desinversión y la ineptitud como la causa del corte de electricidad.